¿Qué tal amigos de Independencia Financiera? Es un placer estar nuevamente con ustedes. Hoy día tenemos un invitado súper especial, un gran amigo, Miguel de Rankia. ¿Cómo estás, Miguel? Encantado, Rodrigo, encantado de estar contigo y de estar con tus oyentes. Que la verdad que estoy muy contento de que hayas aceptado nuestra invitación y bueno, queremos conocer más de esta comunidad que tú representas como la gran cabeza. Cuéntanos qué es Rankia, cuál es su objetivo y desde cuándo existe Rankia. Genial, pues te cuento. A ver, Rankia es un proyecto que nace en España en el año 2003. Es un proyecto en el que, bueno, trabajamos un compañero, Juan Suc y yo, desde ese momento. Y su finalidad es ser una comunidad financiera que intenta ayudar a las personas a tomar mejores decisiones en todos los ámbitos relacionados con las finanzas, desde la parte de inversión al área de financiación. Es un proyecto que nace de alguna forma en nuestros ratos libres y porque era algo que nos gustaba. Tanto Juan como yo nos dedicábamos al mundo de la consultoría, trabajábamos básicamente para banca y para brokers online en cuanto a cómo desarrollar sus proyectos online. Y en nuestros ratos libres, pues empezamos a desarrollar Rankia. Lanzamos el portal para España en el año 2003 y la verdad que funcionó muy bien. Rápidamente consiguió audiencia, consiguió muchos usuarios, las personas venían al portal a consultar sus dudas. En esos tiempos también en España hubo un problema con una entidad financiera que se llamaba Eurobank del Mediterráneo y vinieron muchísimos usuarios al portal para resolver dudas y de alguna forma para tener también apoyo de otras personas relacionadas con ese problema y creció. A partir de ahí, pues el proyecto se fue desarrollando y en 2007 constituimos una empresa para seguir trabajando en este proyecto que en realidad fue creciendo básicamente de la parte puramente bancaria a desarrollar la parte de inversión, bolsa, fondos de inversión y a día de hoy se ha convertido en un proyecto global, un proyecto que está en 7 países, en España, en Portugal, en México, Colombia, Argentina, Perú y en Chile, que es un placer saludar a todos los usuarios y colaboradores del mercado chileno. Entre ellos, pues un gusto estar hoy contigo. Gracias, gracias. Rankia nace en Chile en el año 2013 con la misma filosofía, intentar ayudar a las personas a tomar mejores decisiones financieras. Lanzamos un portal que básicamente contaba con una serie de blogs de información, pues desde información sobre las AFPs a Mm. información sobre la renta variable, materias primas, sobre operativa bancaria. Y ha ido creciendo hasta convertirse en un portal en Chile, pues que cuenta con más de 1.800.000 páginas vistas al mes y más de 1 millón de usuarios únicos cada mes que visitan el portal. Wow. Entonces, a día de hoy, pues es un proyecto que tanto en España como en Latinoamérica se ha consolidado y podemos decir que es la comunidad financiera de habla hispana pues más importante a nivel mundial. Mira qué interesante. Bueno, quería agregar que Miguel es el Chief Executive Officer, o sea, el CEO de Rankia. ¿Desde hace cuánto, desde un principio estás funcionando como CEO? Sí, como te comentaba, pues es un proyecto que nace en nuestros ratos libres en el mundo de la consultoría y desde el 2003, pues al principio éramos Juan y yo, entonces Mm, los dos, pues cada uno hacía su función, Juan un poco más de advisor y yo en la parte operativa desde ese momento.
y de esas 2 personas que empezamos el proyecto, pues ahora tenemos más de 50 personas vinculadas al mismo, que colaboran con nosotros tanto desde España como desde distintos países de Latinoamérica y Portugal. Tenemos un área dirigida al público retail. Básicamente todo lo que ves en Rankia es dirigido a inversores particulares, pero también tenemos un área de negocio que trabaja con inversores profesionales, que se llama Rankia Pro, y que básicamente pone en contacto a grandes gestoras de fondos con selectores internacionales con selectores de fondos internacionales, con lo que serían los grandes compradores de fondos de inversión, como puedan ser las AFPs locales en Mm. Chile o family offices o banqueros privados. Qué interesante todo lo que nos comentas, sobre todo desde los inicios. Me sorprende gratamente conocer un poco más de la historia. No había tenido la oportunidad de conocer tan en detalle. Y sobre todo me sorprende el crecimiento explosivo. Tú iniciaste, digamos, con tu socio y han crecido, pero enormemente, enormemente. Y desde, como tú dijiste, fue un emprendimiento a tiempo parcial y que fue creciendo, pero muchísimo. Y sabes que hay una cosa que no quiero que se me vaya una idea, y es un halago que te voy a decir porque sabes que hay algo que yo admiro de Rankia, y lo he dicho muchas veces, mucho antes incluso de que nos conociéramos, de que Rankia siempre tiene presentadores o gente que los apoya que son gente técnicamente muy profesional. Y esto quiero hacer hincapié porque esto parece como muy obvio, pero en el mundo del mundo financiero, sobre todo en el mundo del trading, tú sabes que se pasa mucho de que hay mucho vende humo, donde se prometen, digamos, es un mundo muy complicado, digamos, donde entre el desconocimiento, la ambición, las malas intenciones, y bueno, y por ahí aparecen las estafas, hay de repente lugares donde no filtran mucho a sus colaboradores. Pero yo me he dado cuenta que en Rankia tienen, como que se preocupan siempre de trabajar con colaboradores muy profesionales, con gente que realmente tiene un background bastante pesado, con buenos skills. Eso digamos que es algo que yo destaco y yo no he visto, me van a tirar las orejas por ahí algunos amigos, pero no he visto en otras comunidades de comunidades financieras, sobre todo que agrupa al mundo de trading, que es dentro de las áreas que ustedes manejan, que son muchas. Efectivamente, Rodrigo, a ver, es algo que te agradezco ese reconocimiento y básicamente parte un poco de lo que es la propia filosofía de Rankia. Nosotros nos planteábamos ayudar a tomar las mejores decisiones y para llevar a cabo esa toma de decisiones concebimos que algo muy importante es ayudar a la formación de las personas. Hay un proverbio chino antiguo que viene a decir, si quieres ayudar a una persona, regálale un pez, Mm. pero si de verdad quieres que el resto de su vida pueda avanzar en su desarrollo, pues enseñale a pescar. Para nosotros la clave era formar a las personas para que no requieran de Rankia o de determinados soportes para tomar esas decisiones financieras. Entonces, para ello, qué mejor que rodearnos de personas de las que nosotros mismos pudiéramos aprender. Al final, son proyectos, en este caso Rankia nace como un proyecto de las inquietudes personales nuestras. A ver, a nosotros nos gustaba invertir y lo que buscábamos era cómo podíamos aprender. No éramos profesionales del mundo financiero, entonces una manera ideal de aprender es intentar ayudar a otras personas con sus dudas. Si podíamos ayudar a esas personas, pues perfecto de nuestra parte, pero había dudas a las que nosotros con nuestros conocimientos no llegábamos. Y lo que hemos pretendido en todo momento es rodearnos de personas que pudieran aportarnos esos conocimientos y pudieran ayudar a la comunidad, un ecosistema de personas interesadas en la materia
para crecer en este mundo financiero todos los componentes de la comunidad. Siempre hay personas que te pueden aportar, entonces nosotros consideramos que como comunidad lo que uno no sabe pues le puede venir dado por otro de los miembros de la comunidad, y para nosotros la clave desde un primer momento era encontrar esos colaboradores de calidad. Y como bien dices, en el mundo del trading, hay muchos comentarios y muchos vendedores de productos que realmente no tienen la capacidad o la formación en muchos casos para ayudar a las personas en el mercado. Hay mucha venta. Entonces, para nosotros la clave siempre ha sido que la formación estuviera sustentada por algo más allá de los comentarios, y que lo que leyéramos de los demás y de los que comunican en la comunidad a nosotros nos aportara. Siempre hay casos en los que, por desconocimiento propio incluso, pues puede pasar que algún colaborador haya a lo mejor ofrecido una información que la propia comunidad en determinado momento pues ha autorregulado. Pero es lo bueno de una comunidad. Al final no es lo que dice Miguel Arias, no es lo que dice Rodrigo Ávila, no es lo que dice Juan Suc, es lo que opina la propia comunidad sobre el contenido. Entonces, entre todos nos hemos autorregulado y hemos intentado, al final, desde nuestra labor de coordinación, que el mejor contenido llegara al usuario final, que ese contenido le aportara valor, y siempre pensábamos que si nos lo aportaba a nosotros, pues al resto de personas con inquietudes similares a las nuestras también se lo aportaría. Entonces, bueno, esa ha sido la filosofía, y por eso el rodearnos de personas con perfiles como el tuyo, que nos aportaban valor, que nos ayudaban a desarrollar la comunidad, y que aportaban conocimientos al resto de la comunidad. Fantástico, fantástico. Y bueno, una de las formas que se hace conocido Rankia, creo que donde la mayoría de la gente ha llegado a conocer Rankia, creo que es a través del foro, ¿no? Creo que es la mayor puerta de acceso que tiene Rankia para las personas que previamente no lo conocen. ¿O me Sí, equivoco? el foro, sobre todo en el foro que tenemos en España, es un apartado que ha servido para la interacción de multitud de usuarios eh, que aportan muchísimo conocimiento, que en la mayoría de los casos no son profesionales, lo hacen de forma voluntaria y por autosatisfacción, entiendo, en el hecho de ayudar a otras personas a mejorar su cultura financiera, y que probablemente en Chile pues nos ha costado un poquito más desarrollar ese foro, que también está, pero normalmente las comunidades crecen exponencialmente a partir de los conocimientos que se van aportando. En España el foro es mucho más importante, si te digo la verdad, que en Chile. En Chile los blogs tienen muchísimo más seguimiento que foros, pero sí que es cierto que el punto de partida de Rankia y el punto sobre el que se construye toda la comunidad es a través de foros en los que usuarios particulares desconocidos, que en la mayoría de los casos comunican con un nick, y comunican de una forma totalmente voluntaria, altruista, y con el fin de apoyar y ayudar a otras personas a mejorar su cultura financiera. Sobre eso hemos construido la comunidad, y sobre ello ha crecido y ha versado realmente lo que es todo el crecimiento, y que nos ha permitido desarrollarla no solo en España, sino en Chile, México y el resto de países. Entonces, sí, para nosotros los foros son el punto de partida. Eh, lo que pasa es que los modelos de comunicación, los patrones de comunicación van variando, Mm. y cada vez es cierto que normalmente el patrón de comunicación de foro, aunque sigue funcionando, los usuarios van buscando alternativas adicionales, y se las vamos dando pues con blogs, con webinars, con participación en redes sociales,
Entonces intentamos que no todo lo que es la comunicación entre usuarios finales interesados se queden en un tipo de medio, se queden en la parte de foros, sin intentar llegar a los interesados de muchas más formas, no solo en un foro, sino incluso con la presencialidad, con el contacto entre personas, quedadas, etcétera. Eso es verdad, eso es verdad. Obviamente las características de consumo varían por cultura. También obviamente entran nuestros otros competidores, ¿no? Que son redes sociales, sitios web, blogs, tienen que competir, ¿no? Pero bueno, ustedes también se van adaptando y van ofreciendo distintas formas de cómo presentarse, ¿no? Una consulta, sí, súper curioso. Ustedes comenzaron en España. eh, ¿Por qué dieron el salto de decir, sabes qué? No nos quedamos en la comodidad de quedarnos en España, valga la redundancia, sino que nos ampliamos y hacemos eventos presenciales también, incluso abrimos sitios y blogs especializados por países como por ejemplo México, Chile, y después vamos a hablar más en detalle de ello, pero ¿por qué ampliarse? ¿Por qué decir, sabes qué? Vamos más para Ujú. allá. O sea, no quedarse ahí en la zona de confort, sino que ir por más. El crecimiento a Latinoamérica es prácticamente algo orgánico en un portal como Rankia. Rankia nace en España, pero al compartir un idioma común, Mm, pues era muy habitual que en las conversaciones, en el registro de usuarios, pues tuvieras muchísimos usuarios de México, de Chile, de Colombia. Entonces, ha sido un proceso casi natural. Rankia crecía mucho y, y percibíamos que había conversaciones que versaban pues sobre circunstancias de países concretos. Entonces, ¿cómo podíamos administrar mejor esas conversaciones, facilitar la comunicación más personalizada posible y hacer que la comunidad creciera de la forma más racional? En 2013 decidimos que la mejor alternativa era desarrollar pues estas comunidades también para personas especializadas y residentes en este caso, aunque no es necesario o obligatorio que alguien sea residente en Chile para poder participar en el portal de Chile, pero que tuvieran su propio portal y su lugar donde llevar a cabo esas consultas, porque, por ejemplo, si hacían una consulta sobre una FP chilena, mm, en el foro de España, pues normalmente quedaba un poco desubicado. Así lo que hemos correcto. conseguido es esa especialización que nos ha permitido sobre una misma tecnología, la tecnología que ya teníamos de plataforma de foros, de blogs, el desarrollo tecnológico lo teníamos hecho, como desarrollarlo para otros mercados en los que ya estábamos teniendo esa demanda. La demanda estaba ya en el proyecto, eh, por tanto simplemente fue un desarrollo natural en relación a lo que teníamos. Ese desarrollo pues, nos ha permitido crecer en todos estos países y creo que ha sido un proceso positivo tanto para nosotros como para los usuarios del portal. Como proyecto, evidentemente, era más sencillo el desarrollar un proyecto de este tipo en la misma lengua que ya estamos trabajando Claro. que lanzarnos a otros países, como ha sido posteriormente que hemos desarrollado el mercado portugués. Estamos desde el año 2017, tenemos un portal para Portugal y la principal diferencia con ese portal es que sí que tenemos que traducir mucho contenido. Mm, Así como el contenido de calidad que no pierde relevancia con el paso del tiempo y que no está circunscrito a un país en concreto. Por ejemplo, hablar de análisis técnico es igual hacerlo para España, para el usuario español, que hacerlo para el usuario chileno. Como mucho podrás poner un ejemplo de una empresa chilena en lugar de una empresa española.
pero hacerlo para un usuario portugués, pues implicaba hacer una traducción de ese contenido a la lengua portuguesa. Entonces, el hecho de tener la misma lengua nos ha permitido o nos ha facilitado el tener mucho contenido que pudiera ser replicable y aprovechable para comunicar en todos estos países. Y ello nos ha permitido crecer mucho más rápido en Latinoamérica de lo que probablemente nos permita crecer en países europeos o en otras zonas geográficas. Eso es muy curioso lo que tú comentas porque siempre se toma de ejemplo, de hecho yo lo he mencionado varias veces, en el tema económico, Europa tiene una gran ventaja, que es el tema de la zona euro, ¿cierto? El acuerdo, hay una misma divisa para muchos países, pero tienen un problema, ¿no? Que es la diferencia de idiomas, ¿no? Alemania, España, Portugal, son todos países vecinos de Italia, pero todos hablan distintos idiomas. Uh -huh. Acá en Latinoamérica tenemos el tema contrario, tenemos el mismo idioma, pero sin embargo tenemos una alianza muy floja a nivel económico. Es muy curioso, porque tenemos Sí. todo para poder comercializar y poder ampliar los mercados con los países, con los demás países latinos. Sin embargo, no lo aprovechamos. Es súper curioso. Más allá de tener, podemos tener una divisa, no una divisa centralizada, pero quizá por lo menos tener acuerdos comerciales que nos permitan eh, facilitar el intercambio comercial entre países de la región. Es una cosa súper curiosa, ¿no? Y bueno, hoy día gracias al Internet se nos facilita más el tema de la integración comercial en toda la región. ¿Qué opinas respecto a ese fenómeno que en Europa, a pesar de las diferencias de idioma y todo eso, se puede hacer y acá en Latinoamérica estamos como tan separados, estamos tan cerca, pero a la vez tan lejos entre países? Sí, sí, la verdad que es una lástima en este caso para todos los países de Latinoamérica no aprovechar esas ventajas. Como decías, en Europa hay unas diferencias culturales que se están intentando reducir cada vez más, pues los estudiantes europeos es habitual que salgan fuera del país, aprender tanto idioma como conocer la cultura de otros países de la Unión Europea, pero aún así sigue habiendo esa diferencia cultural que hace que aunque tengamos esa cercanía, pues para el mundo hispano, para los españoles, nos resulte aún bastante cómodo el interaccionar y el tener relaciones comerciales con Latinoamérica, en muchos casos mucho más fácil que con Europa. Para la realidad de los países latinoamericanos, la verdad que es una lástima que no se fomenten más esos intercambios y esas zonas de intercambio comercial común, porque en España es cierto que a nivel europeo nos ha venido muy bien la unión económica y la unión monetaria a la hora de mejorar nuestras relaciones comerciales. No obstante, sí que por dar un ejemplo, en este caso nuestro, de lo que es factible y más sencillo en cuanto al desarrollo entre una innovación a nivel local europeo, como puede ser lo que estamos haciendo en Portugal en relación a Latinoamérica, es cierto que hay una diferencia tanto de horarios como de distancia geográfica que a veces hace complejo el desarrollar un negocio para nosotros en Latinoamérica desde España. Por eso cada vez viajamos más e intentamos estar más presentes, pero es un hándicap pues el estar a 10 12 horas de Claro. avión de Latinoamérica, que con Portugal no lo tienes. Con Portugal estás una hora. Entonces, si me sitúo en el mercado chileno y veo las oportunidades que tenéis en cuanto a crecer con vuestros mercados más cercanos, como pueda ser Argentina, como pueda ser Colombia, Perú, pues evidentemente tenéis una ventaja muy grande para crecer ahí.
y estando allí, pues lo lógico es mirar al mercado como un mercado único. Eh, y sí que es cierto que en los viajes que nosotros hemos hecho a Chile y empresas con las que colaboramos en Chile, pues están muy abiertas a trabajar y a operar con los mercados pues más cercanos. De hecho, el modelo de las AFPs es un modelo que se ha extendido al Mm, mercado peruano, que creo que así es. también lo siguen En en México, Colombia. claro. Entonces, es un mercado lógico a la hora de pensar en común. Incluso para cualquier empresa chilena, pues el poder operar con, a lo mejor en España es algo que te abre al menos de miras y te permite encontrar en el mercado español un punto de entrada de cara al mercado europeo. Entonces, si me sitúo en el otro lado, si yo, en lugar de ver el negocio desde el lado europeo o desde el lado español, me sitúo en el mercado chileno, pues evidentemente creo que hay una problemática como es el hecho de no tener una moneda común que dificulta las transacciones, pero hay unas ventajas como son la cercanía geográfica y el mismo idioma a la hora de intentar hacer negocios en toda el área hispanohablante de Latinoamérica, como a la hora de intentar entrar en Europa haciendo una escala en España para aperturar sus negocios aquí. Para nosotros, Chile pues es un mercado natural, es un mercado que concebimos como probablemente el mercado cultural en cuanto a cultura financiera más desarrollado Mm, de toda Latinoamérica, una renta per cápita pues más alta que el resto de países y un mercado pues en el que nos sentimos muy cómodos y estamos muy a gusto trabajando con muchas empresas. O sea, la seriedad que hay en el mercado chileno en cuanto a la operativa y a las transacciones comerciales, pues es algo que nos permiten estar muy a gusto y la verdad que nos sentimos muy cómodos tanto aprendiendo de Chile como intentando trasladar un poco lo poco que podamos tener diferente en relación a Chile, que sí que algo que echamos en falta probablemente sea más comunicación en relación a mercados de capitales ujú. de portales más allá de Rankia. O sea, Rankia de alguna forma es algo que es un proyecto que lleva 17 años, pero que cuando llega a Chile, pues tampoco encontramos muchas referencias con las que pues de alguna forma compartir inquietudes. Hay una serie de periódicos económicos, pero sí que es cierto que no era habitual un foro de opinión en el que se compartieran debates. En ese sentido, hemos hecho un poco de divulgadores, tanto del conocimiento financiero que nosotros podíamos tener, como de un proyecto de este tipo. Entonces, creo que a pesar del interés y de que de alguna forma Chile es el hub financiero de Latinoamérica, pues echo en falta de alguna forma que se fomente mucho más el conocimiento financiero entre los inversores particulares. Y de alguna forma creo que esa función pues estamos intentando en la medida de nuestras posibilidades y con nuestra modestia, pues intentar a ayudar a cumplirlo y a que sea algo que le aporte a la sociedad chilena. De hecho, lo que dices es muy interesante porque me consta que Rankia ha hecho un gran aporte a través del foro de Rankia, de la comunidad, en poder retroalimentar esa información entre propios usuarios que se van integrando, ¿no? Dando esa plataforma. Y es muy curioso porque efectivamente Chile tiene, bueno, hasta hace poco era el país con el mayor PIB per cápita latino, ahora le gana Panamá un poco, lo supera levemente. Eh,
Y también tiene un gobierno tecnológico bastante avanzado. O sea, acá tenemos, por ejemplo, casi todo Ujú. digitalizado. O sea, es muy fácil Sí. hacer transacciones. Estamos muy desarrollados en todo lo que es la parte de tecnología y banca online. Muy desarrollado, por lejos, más desarrollado que todos los países latinos. Ujú. Sin embargo, a pesar de todo esto, somos, bueno, los creadores del modelo de FP, como tú mencionabas, pero sin embargo, la población, la mayor parte de la población tiene graves, y me atrevo a decirlo y me da pena, mucha tristeza, tiene graves problemas por falta de educación financiera. Es más, te voy a dar un dato, la mayoría de la población cree que las FP son malas. Y eso es por desconocimiento, porque cuando empiezas a conversar, empiezas a preguntar sus argumentos, pues no tienen argumentos. Incluso algunos piensan de que las FP les roban dinero, ¿no? Que depositan 100 y terminan después sacando 50, ¿no? Es muy curioso. Y eso es por falta de educación financiera. Y también, por otro lado, si bien es cierto, tenemos un sistema de fiscalización bastante bueno en el tema de los mercados financieros, también todavía falta desarrollo. Por ejemplo, el tema de los CFD. Los CFD no están regulados en Chile y eso es un problema para los que operamos CFD, por dos motivos. Una, por la protección, y otra también por las empresas que quieran desarrollarse acá, por ejemplo, algunos brokers, ¿no? Y por Ujú. otro lado, por el tema de la fiscalidad, el tema de la tributación que nosotros le llamamos, ¿no? O sea, cuánto impuesto pago por renta, ¿no? Y entramos a un régimen común que no es muy agradable. Por ejemplo, las rentas acá por ingresos por especulación sobre CFD pueden llegar hasta 35%. En España es un 21 hasta un 23, si no estoy equivocado, si no me corrige, por favor. Porque hay, Sí, porque hay un marco a ver, regulatorio, digamos. es sobre la plusvalía de la inversión. Eh, sí que es cierto que todo lo que es el conocimiento y la cultura financiera es algo que en la mayoría de sistemas educativos no está contemplado. En España ocurre igual. Las materias de educación financiera no están en el ámbito reglado. Los estudiantes de colegio, de instituto, no aprenden nada sobre mercados financieros. En Chile entiendo que tampoco es Mm, así. claro. Entonces es algo con lo que cualquier usuario, cualquier inversor, cualquier persona interesada o no por este mundo, se va a tener que pelear. Va a tener en determinado momento o unos ahorros o va a tener que pedir un préstamo y, y no va a saber cómo hacerlo. No tiene la formación, nadie le ha enseñado. Entonces, de alguna forma, están en manos de cómo de bien regulado esté el mercado, de cómo, Mm. en este caso, el Estado, dado que no ha trabajado esa formación previamente de sus ciudadanos, pues cómo va a regular a posteriori que, que todo funcione bien. Y eso es algo complejo. Hablabas de las empresas de CFDs. Nosotros llevamos muchísimo tiempo haciendo divulgación sobre qué son los CFDs. En Europa los CFDs, de alguna forma el regulador lleva tiempo teniéndolos pues de alguna forma muy controlados, pero no en sí por el producto, sino por los operadores que trabajan con este producto. Exacto. El CFD, para los oyentes del podcast, no sé cuántos conocerán el producto. El CFD es la abreviatura de contrato por diferencias. Entonces, es un producto que te permite operar en activos, en unos subyacentes, que te puedes poner largo o corto del producto, es decir, puedes comprarlo, puedes venderlo y te liquidan en base a la diferencia del valor entre el momento en el que tú compraste o vendiste, te liquidan esa diferencia. El principal problema que tienen los CFDs de cara a lo que es un trader o un inversor es el apalancamiento. En Europa durante mucho tiempo ese producto pues no ha tenido control en cuanto a cuánto se podía apalancar un usuario final. Eh, Desde hace un tiempo el regulador ha puesto su mira en ese apalancamiento. ¿Cuánto un usuario
puede apalancarse en cuanto a la inversión que hace. El apalancamiento es las veces que tú puedes, o sea, las veces que asumes riesgo en relación a lo que operas. Si tú inviertes 100 euros y estuvieras operando como si tuvieras 200, estás apalancado 2 a 1. Entonces, el apalancamiento en algunos productos es hasta de 100 veces. O más. Que si, sí, o más. Entonces, si tú operas con 100 pesos y es como si estuvieras operando con 1 millón de pesos, pues a la mínima que se mueva un poquito ese activo en el que operas, pues o ganarás mucho o lo perderás todo. El regulador en Europa ha tendido a intentar que el usuario se apalanque lo mínimo posible, es decir, opere con el dinero que está realmente trabajando, no se endeude para operar, de forma que los movimientos bruscos pues no le saquen del mercado. La regulación en Chile, como dices, no es un producto que esté regulado, entonces depende mucho de con qué operador vas a trabajar, el hecho de que tu operativa te vaya mejor o peor. Entonces, la cultura financiera o lo que intentamos promulgar en sitios como Rankia, yo no soy ningún experto en trading, pero intentamos fomentar hábitos saludables en cuanto a inversión. Entonces, a la hora de invertir en un producto arriesgado como son los CFDs, tienes que tener cuidado en cuanto a cómo operas con él. Si tú le das un CFD a alguien que no ha invertido nunca, que no sabe lo que es el apalancamiento, es como si a alguien que no tiene experiencia conduciendo un coche le das un Fórmula 1 o le das un Ferrari. Exacto. Lo más lógico y lo más sencillo es que se estrelle. ¿Por qué? Simplemente porque no sabe cómo trabajar con ese activo. En Rankia durante mucho tiempo hemos hecho concursos de trading en los que la gente operaba en simulación y en base a eso pues iba aprendiendo. La realidad es que la simulación no es nunca igual que la operativa real, pero bueno, te permite en un ámbito controlado empezar a operar, a hacer tus pinitos, conocer los activos, saber cómo se mueven y ver qué puede pasar con esa operativa. La educación financiera no es más que eso, permitir al usuario que en ámbitos simulados, en esas teorías, en el aprendizaje de conceptos, pues pueda llevar a cabo una toma de decisiones más acertada. Y eso es lo que siempre hemos pretendido en Rankia y eso es lo que entendemos que hacemos a pesar de que debería ser una función de alguna forma formativa de los estados. El hacer que todos sus ciudadanos pues estén capacitados para entender lo que son las principales condiciones de los mercados financieros con los que se van a enfrentar en su vida adulta. Y es algo que vemos que no pasa en ningún mercado. O sea, no es una cuestión ni de Chile ni de España, es algo que no es habitual. No sé si porque realmente me da la impresión que a los estados les interesa que seamos tontos. Es una de No les de interesa las que teorías aprendamos. que barajamos, ¿no? Sí, es algo, sí, es la teoría que barajamos. Somos más fácilmente manipulables si no sabemos de la materia. Entonces, lo ideal, pues encontrar sitios como Rankia, en los que poder aprender. Y lo que sí que hemos visto normalmente es que a los usuarios les gusta y confían en personas que les dan credibilidad y no tienen ni siquiera por qué conocerlas. ¿Y cómo se fomenta y se genera la credibilidad? En base a opiniones pasadas. Exacto. Normalmente es algo que tú que conoces también el mundo del trading, pues es habitual que los traders que quieren vender lo buenos que son, digan lo que han ganado en histórico, el track record que tienen, etcétera, etcétera. En Rankia es habitual que las personas se formen una composición de lugar de otro usuario en base a lo que han sido las interacciones pasadas de esa persona, cuánto ha ayudado a terceros
y de alguna forma qué ha aportado. Y si tiene algún interés creado en hacerlo o no. Pues alguien que participa en un foro que te da una opinión libremente sobre tu inversión en Facebook, pues de alguna forma te podrá gustar más o menos, pero si te parece creíble, pues será una opinión que tendrás en cuenta. Oye, pues Facebook está muy cara porque las nuevas aplicaciones en las que ha invertido no sé, es un ejemplo, pero normalmente eso es algo que en un foro como Rankia funciona y que a la gente le gusta escuchar esas opiniones y, y lo importante es saber formarse una opinión tanto de la persona que opina como del resto de la comunidad. O sea, al final puede haber opiniones interesadas y opiniones desinteresadas. Nosotros lo que hacemos es poner a disposición de los usuarios todo el histórico de las personas que participan y cada uno puede formarse la credibilidad en base a ese histórico. Mira qué interesante todo lo que comentas. Bueno, son varias ideas, el tema de los CFD, el tema de la educación, ¿no? La educación financiera, que es un problema que es a nivel global, ¿no? Que parece que ningún gobierno parece que está tan interesado en eso. Eh, Cuéntanos, tú has venido, o más bien Rankia ha venido a hacer eventos a Latinoamérica. Has comentado que a Chile, pero a otros países latinos se han hecho eventos presenciales. En Chile hicimos un evento institucional hace 2 años en el que pusimos en contacto a los selectores de fondos de inversión locales, a AFPs, Family Office, etcétera, con gestoras de fondos. Este año vamos a hacer en Chile y también en México un evento que llevamos años haciendo en España, se llama la Rankia Market Experience. Es un evento en el que ponemos en contacto a profesionales de la industria y en el que pues será un placer contar contigo como ponente, en el que ponemos en contacto a profesionales, a personas interesadas, a usuarios que tienen interés y motivación y contenidos a aportar eh, para que los den a conocer al público final. O sea, dentro de esa labor formativa a la que nos dirigimos en un portal como Rankia, aparte de hacer esa labor online, aparte de hacer webinars formativos, de poder compartir opiniones en un foro o en un blog, de dar nuestra opinión sobre cómo vemos los mercados, aparte de hacerlo online, también lo hacemos de forma presencial. Rankia Market Experience se hace este año en México y en Chile. Tendremos el gusto de estar en Santiago de Chile el próximo sábado 7 de marzo en un evento que llevaremos a cabo en el Hotel Intercontinental de Santiago a partir de las 10 de la mañana. Ah, no, no tenía todavía el conocimiento del lugar. Ah, perfecto, contamos contigo, Rodrigo. O sea que básicamente es un evento que pretende ser referencia para inversores profesionales y particulares. Y contamos con la colaboración de profesionales como tú, como Karina Fabi, vienen profesionales de Admiral Traders, de Axi Trader. Contaremos con Santiago Tricio, un profesional de Santiago que pues, nos hablará sobre finanzas personales. Entonces, básicamente es cómo podemos trasladar lo que es la filosofía de Rankia, la filosofía que estamos llevando online, a un evento presencial, de forma que todas estas personas, tanto profesionales como usuarios que lo son del portal, pues podamos ponernos cara y compartir en un día de charlas y conferencias pues nuestras diferentes visiones. Este evento además se verá acompañado de la entrega de los primeros premios Rankia Chile a las mejores entidades y productos financieros. Y, y bueno, es un evento que, como te decía, ya llevamos haciendo en España un par de años y que vamos a hacer también en México, que lo haremos justo la semana siguiente a Santiago de Chile y en Santiago de Chile.
Y bueno, para mí es un placer ir a Chile. La verdad que es un país que me encanta su gastronomía, me encanta Santiago, me encanta subir al cerro corriendo, es algo que disfruto muchísimo cada vez que voy. Me gusta mucho el atletismo y es algo que además siempre hay mucha vida y es una ciudad encantadora. O sea que será un gusto estar por allí y poder compartir tanto contigo como con todos tus oyentes, pues tanto esa jornada como los días que estaremos por allí, que serán también días previos y posteriores. Ah, fantástico, la verdad que muy contento, muy agradecido por la invitación que me has hecho para ser uno de los ponentes de este evento y bueno, vamos a poder compartir en persona. Cuéntanos respecto a este evento, ¿es abierto, cerrado, es decir, puede ir cualquiera o ya, digamos, tiene que ser por invitación? ¿Cómo es el tema del acceso? Sí, es un evento abierto. Cualquier usuario de Rankia o cualquier usuario interesado se puede registrar. Puede entrar en rankia.com y ir a la sección de formación y en la parte de próximos eventos, en la parte de cursos de trading y bolsa, registrarse en el evento. Se llama Rankia Market Experience. Es un evento pues, en el que tendremos una serie de conferencias, tendremos una zona de networking para compartir opiniones y experiencias y es abierto a cualquier interesado en la materia. De hecho, cualquier persona que le gusten los mercados y que esté en Santiago ese sábado 7 de marzo, le invitamos a acudir. Sí que es cierto que tenemos un número máximo de registros, pero de momento pues todavía tenemos posibilidad de inscripciones, ya hay más de 350 personas inscritas, pero todavía tenemos disponibilidad de accesos. Ah, Entonces, estupendo. cualquier interesado puede entrar en Rankia e inscribirse y entiendo que tanto para nosotros como para todos los colaboradores, entre ellos tú, que estaréis con nosotros esos días, pues será un placer poder compartir con las personas interesadas en la materia y poder conversar ese día. O sea, básicamente la filosofía es la misma que tenemos en Rankia. Hay una serie de ponencias, pero luego hay un área de networking para que podáis hablar con Rodrigo, con cualquiera del resto de ponentes y que podamos compartir un día agradable y un día de aprendizaje. Exactamente, un ambiente que donde todos nos gusta, ¿no? Que es el tema de la economía y la finanza. Cuéntanos también, Miguel, cuáles son las perspectivas que tiene, ¿no? ¿Cuáles son los planes futuros o los objetivos futuros para Rankia a nivel global, más allá de Chile, sino que en general, ¿no? Puede ser en cuanto a penetración de mercado o puede ser quizás si están sacando están trabajando en algún proyecto que se pueda conocer o algo por el estilo. Sí, sí, sí. Nosotros hemos desarrollado los portales para Latinoamérica y básicamente ahora nuestro interés está de alguna forma en darlos a conocer localmente. Hay muchísimo usuario que conoce Rankia en Chile, pero de alguna forma no nos pone cara, no sabe Rankia esto qué es, esto está, quién lo hace, cómo funciona. Entonces, en cuanto a nuestro desarrollo, por un lado está todo el mercado latinoamericano, el poder desarrollar la marca Rankia, el poder llegar a acuerdos de colaboración, el poder tener una presencia física más estable, que nos conozca más la gente, que sepa bien lo que hacemos. Eh, Eso en cuanto a lo que es la presencia en Latinoamérica. Por otro lado, estamos desarrollando los mercados europeos. Estamos ahora mismo en Portugal. En Portugal, básicamente, nuestro modelo es similar al de España y al que tenemos en Latinoamérica. Estamos básicamente trabajando en tres áreas de negocio. Una, la parte puramente bancaria, en la que hablamos de las áreas de ahorro y financiación, cómo ayudamos a las personas a mejorar su ahorro
y a mejorar sus modelos de financiación. En la parte de inversión, cómo ayudamos al público final, a las personas, a invertir mejor su dinero, cómo invertir en renta variable, como en fondos de inversión. Y una tercera área de negocio de la que ya te he hablado, que es la parte de profesionales, que es cómo ayudamos a los profesionales a que seleccionen mejor los productos en los que invierten. Esas son las tres áreas de negocio en las que estamos, básicamente en España, Portugal. Hemos desarrollado las tres, sobre todo en Chile y en el resto de mercados latinoamericanos. Nos hemos quedado simplemente en ahorro y en financiación. Entonces, está por ver si somos capaces de desarrollar todo el negocio de profesionales en el resto de Latinoamérica y también si somos capaces de consolidar lo que es Rankia en otros países europeos aparte de España y Portugal. Esas son ahora mismo un poco nuestras inquietudes en cuanto a negocio. Tenemos muchos frentes, somos un equipo cada vez más grande y tenemos de alguna forma que estructurar procesos para hacerlo todo lo más eficientemente posible. Tenemos muchos frentes abiertos y ahora básicamente lo que nos interesa es mejorar la gestión de los procesos y centrarnos sobre todo en estas áreas en las que ya estamos. O sea, para nosotros es más relevante mejorar nuestro conocimiento de los mercados en los que estamos y de las operativas en las que estamos, probablemente que desarrollar otro mercado. Pero sí tenemos la vista puesta en crecer en algún mercado europeo más. Fantástico. Tengo una pregunta para terminar, digamos, esta gran entrevista. Ha sido, la verdad, que ha sido un placer poder conocer tanto de ti como de todo el trabajo que viene haciendo Rankia. Y la pregunta es muy curiosa y es la siguiente. ¿Esperabas que Rankia iba a ser tan exitoso? ¿Calculabas este crecimiento cuando No, comenzaron? no, te soy muy sincero y creo que es algo que Juan y yo hemos hablado muchas veces. Juan es socio de este proyecto que básicamente encabezamos desde el principio Juan, Esther y yo. Somos tres personas, aunque Juan y yo somos los que hemos continuado en la gestión durante todo este tiempo. Cuando nosotros empezamos, lo empezamos como un proyecto de unos amigos que lanzaban algo que les gustaba. No teníamos presupuestos, no teníamos modelo de negocio, no teníamos nada y eso probablemente haya sido el factor que nos ha permitido crecer, porque si detrás de una comunidad hay un modelo de negocio de partida, la comunidad lo más lógico es que no funcione. Lo más habitual es que no funcione, porque tú puedes comprar una audiencia, puedes comprar publicidad, pero no puedes comprar una comunidad. O sea, Exacto. nosotros hacíamos esto porque nos gustaba. Llegábamos a la gente porque nos veían como ellos. Nos veían gente que realmente quería aprender de esto. Entonces, no había un modelo de negocio. No había más allá de ello que el hecho de querer aprender. Después de un tiempo, pues le hemos ido aplicando capas de negocio. Era algo que teníamos el tráfico, la audiencia, las personas visitaban el portal y de alguna forma te llegaban sugerencias. Oye, ¿y por qué no hacéis esto? Oye, ¿y por qué no colaboráis con nosotros en esta otra área? Pero la visión de lo que es Rankia y hacia donde nos hemos dirigido siempre es a lo mismo, intentar ayudar a las personas a tomar esas mejores decisiones financieras. Los primeros 4 años de Rankia no ingresó nada. A día de hoy, pues la mayoría de proyectos que se desarrollan en Internet, como mínimo, meten Google AdSense, la publicidad de Google, y desde el primer mes, pues tienen una serie de ingresos. En el año 2003, Google AdSense no funcionaba aún, Claro. no existía, no teníamos ningún modelo de ingresos detrás. Pero a los 6 meses, Rankia en España ya tenía 1 millón de páginas vistas. Wow. Habíamos crecido una barbaridad.
hacíamos eso, lo que nos gustaba era llegar por las tardes después de la jornada de trabajo y contestarle a una persona que tenía un problema con un banco. Oye, pues a mí me ha pasado esto, y la satisfacción que tenías en ese momento era muy diferente de la que puedas tener ahora. La satisfacción de entonces era el hecho de poder ayudar a esas personas. Eso, pues a día de hoy, lo sigues manteniendo, sigues conservando esa misma filosofía. Pero evidentemente hemos tenido que ir profesionalizando el proyecto, incorporando personas que nos aportan pues muchísimo. Es un equipo muy comprometido el que tenemos y que nos ha permitido crecer. Y como decía, lo que hemos ido añadiéndole son capas de negocio. Pues de ser algo que hacíamos porque nos apetecía ese día, pues a tener que dedicarle determinada organización, hacer unos presupuestos, hacer una planificación, ver cuáles son los gastos, los ingresos, etcétera. Entonces es un cambio sustancial y es un cambio importante, y asumirlo en un equipo que básicamente pues hemos ido aprendiendo con el tiempo la mayoría de las cosas, pues ha sido una carrera de largo plazo, de la que por un lado estamos satisfechos, eh, pero entendemos que tampoco es, decimos que tampoco es un modelo de éxito Rankia a día de hoy. Rankia es un modelo de trabajo, de hacer algo que nos gusta y con lo que nos hemos sentido a gusto este tiempo, y con lo que yo me sentiría a gusto siguiéndolo siguiendo haciéndolo pues el resto de mi vida probablemente. Es un proyecto vital, y que al final le encuentras sentido uniendo los puntos. Pues oye, es algo que nos permite ganarnos la vida y que lo hacemos ayudando a personas. Entonces es un proyecto muy bonito y como tal, pues surgió y como tal sigue. Ese punto es súper importante, tocaste dos puntos que me llegan. El primero es el que pues iniciaron porque les apasionaba, ¿no? O sea, hay muchos emprendimientos exitosos hoy día que son de los más grandes del mundo, que Facebook, por nombrar uno, eh, Google, pues iniciaron por pasión. O sea, nadie dijo, vamos a crear algo que dé dinero. Ah, y salió Facebook o salió Google. No, no, trabajaron en proyectos que le apasionaban y después vieron cómo rentabilizarlo, después, mucho después. De hecho, Facebook fue rentable después del sexto año. O sea, no es que Ujú. creó Facebook y al otro mes ya era un millonario, Mark Zuckerberg, no, no era así, no, no funciona así. Eh, y, y eso es súper importante. Por experiencia he visto que los proyectos que tienden a ser exitosos son los que primero empiezan por dedicarse a una pasión. Eso puede ser cocina, puede ser internet, puede ser cualquier área, y después ven cómo rentabilizar esa pasión. Pero cuando generalmente se empieza por el otro lado, digamos, se empieza por los pies, ¿no? Es, bueno, quiero ganar dinero, ¿qué puedo hacer para ganar dinero? Y ahí como que las cosas tienden a fallar más porque falta el combustible principal, que es la motivación. ¿Y qué mayor motivación que Ujú. dedicarse a lo que a uno le apasiona, ¿no? A lo que en el fondo tú harías sin necesidad que te paguen. Y cuando tú dices, bueno, ¿haría esto sin que me paguen? Sí, eso es. Si dicen, ¿harías esto sin que te paguen? No, entonces no es tu pasión, ¿no? Eso por un lado, y el otro punto que quería justamente recoger al respecto es ese tema de como que va relacionado en el fondo, porque me hiciste acordar de algo. Yo cuando, bueno, hasta cuando estaba estudiando, para mí el día domingo era horrible, era el peor día de mi vida, porque el otro día el lunes, levantarme temprano, horrible. Después cuando me independicé, ya había terminado los estudios, ya no era empleado de nadie, ya no odiaba el día domingo, era plano, un día más. Y cuando empecé a hacer trading, pasó por todo lo contrario, empecé a odiar los viernes y estar feliz los domingos. Y eso es porque me apasiona. Es decir, hoy día el 99% de la población es feliz los viernes y es triste los domingos. Y yo soy del menos del 1%, me atrevería a decir, que soy triste los viernes
y feliz los domingos porque no hay mercado a fin de semana, ¿no? Y eso es justamente la pasión que uno tiene. Tú llegabas después de tu Mm. horario de ocupación a dedicar a un proyecto que no te daba nada y tampoco veías que te iba a dar algo, ¿no? Y se transformó en una comunidad que hoy día pues te permite dedicarte a ello, estar viajando y estar, y como tú dices, ayudando a los demás. Y mientras más uno ayuda al resto, más beneficio trae. Y esas, no solamente en tema económico, sino en la satisfacción personal. Dice, bueno, ¿para qué me levanto todos los días para ayudar a los demás, ¿no? ¿Cómo ayudo? Y hay muchas formas. Y una es entregando conocimiento o conectando a otras personas que tienen conocimiento a uno, ¿no? Bueno, yo no sé mucho esto, pero te conecto con alguien que sí sabe. Y eso es realmente genial. Y eso demuestra la pasión que bueno, tú has tenido con tu socio desde un inicio y que han permitido, y yo creo que han sido la clave para que Rankia haya crecido al punto actual. Y yo creo que sí es exitoso, porque el éxito no se mide con la facturación, ¿no? O con las utilidades, sino el éxito se mide cuando uno hace lo que uno puede dedicarse o ganarse la vida a lo que uno le gusta. Y ese es el mayor éxito que uno puede tener. Sí, sí, suena un poco bohemio, pero yo creo que es algo compartido también con el equipo. O sea, es la filosofía de Rankia y la filosofía de alguna forma que mantenemos con el equipo es intentar que eso se traslade a todos ellos, que todas las personas que forman parte de lo que es Rankia pues tengan esa pasión, por un lado una pasión por ayudar y por otro lado una pasión por el mundo financiero. Y ese propósito es la clave, porque el resto al final, yo creo que cualquier persona de las que trabaja con nosotros tiene el talento suficiente para poder ganar dinero tanto en Rankia como en otras actividades. Lo difícil es encontrar un propósito en tu vida, lo difícil es esa parte que tú dices de llegar el día que tienes que ir a trabajar y decir, es que esto me gusta, esto que hago lo hago encantado y lo hago con la satisfacción de pensar que esto no es un castigo, porque levantarse todos los días de tu vida o la mayoría de los días de tu vida pensando que donde vas eh, vas a estar sufriendo, pues es algo que debe hacer pensar a cualquiera que una de dos, o no se ha formado lo suficientemente bien, o la verdad hay que compadecerse de esa persona porque es una lástima. Sí que para nosotros es una suerte, o creo que para la gente Sí, tanto sí lo para es. mí como para el resto de gente que trabaja con nosotros, el compartir ese propósito. Y yo creo que a partir de ahí todo lo demás, pues al final es un añadido. Tienes razón que probablemente el éxito esté en eso, en poder vivir y dedicarte a algo que te gusta y poder dedicar tu tiempo a ello. Entonces, creo que en este sentido, tanto tú, por lo que nos indicas, como nosotros, creo que somos afortunados. Absolutamente. Estoy seguro de que es así. Miguel, ha sido un tremendo placer. Se nos alargó un poquito la entrevista, pero la verdad es que ha sido, placer es poco, ha sido un gran placer. Y para todos nuestros amigos, nos despedimos de Miguel. Muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por todo lo que nos ha informado y bueno, por la invitación para todo mundo que quiera asistir al evento en Santiago de Chile. Ya saben que entran a la página web de Rankia y se pueden inscribir y que se apuren porque los cupos son pocos. Esto es en el Hotel Intercontinental en Santiago de Chile. Así que muchas gracias, Miguel. Igualmente, Rodrigo, un placer, encantado de la conversación, encantado de poder colaborar contigo y nada, nos vemos pronto en Santiago. Nos vemos pronto en Santiago. Queridos amigos, ha sido un placer nuevamente estar con ustedes. Un gran abrazo para toda la comunidad.